Muy buenas tardes, a mí me correspondió biografía no autorizada del Vaticano, primero y segundo capítulo. Bueno, en el primer capítulo tenemos Pactando con el Diablo Mussolini y Pío XI. En primer lugar, quisiera resaltar los aspectos más relevantes que son la crisis que enfrenta la Santa Sede y el pacto que firma Pío XI con Mussolini, quien logra levantar al Vaticano de las ruinas. No cabe duda resaltar los errores y las malas decisiones de algunos papas de la época que fueron un escándalo para la fe católica, tanto así que muchos de los creyentes católicos empezaron a dividirse. Me cuestionaba acerca de los comportamientos y de las actitudes de estos papas, algunos plasmados por el autor, que pueden verse anticatólicos o antirreligiosos, y otros que a través de la historia pues nos han ido contando. Unos de estos fueron cómo estos papas llegaron a cometer incesto con su madre y sus hermanas, asesinatos encubierto, había mafia, había lujuria, y es que era tanto el poder que tenían los papas de esta época que no solo se encargaban de temas religiosos, sino también políticos. A pesar de que el Papa no llegó a aceptar la unificación con Italia y se refugió en el Vaticano dando lugar al llamado Cuestión Romana, se presentó una disputa política entre el gobierno de Italia y el papado. Con esto es que llega Pío XI y logra firmar el pacto con Mussolini por el que se reconoce el Estado del Vaticano, logrando así contribuir con los impactos de guerra, tanto sociales, políticos y humanistas, que se presentaban en este entonces. Muchas de estas historias podrían cambiar el pensamiento de muchos creyentes, aunque no todo es como nos lo han contado, y muchas veces damos por hecho muchas de estas ideas. El hecho no es decir que el Vaticano es malo, no. Todo lo hecho por hombres tiende a dos cosas, el éxito o el fracaso. Aquí es donde decimos que estos hombres no eran dioses, la misma palabra lo dice, hombres, y como hombres cometen errores, ¿cierto? Entonces es aquí donde o caemos en el error o aprendemos de él. Seguimos creyendo o sencillamente desfallecemos en el intento. De todo esto cabe resaltar la gran obra de Dios al poner a los hombres ateos y comunistas de la época en la ayuda a la iglesia, pasando esta por una gran crisis económica. Dios se valió de los servidores del diablo y los puso al servicio de la iglesia, como Mussolini, quien era un hombre ateo, logrando también la conversión de este, y logró que se casara con su esposa y que bautizara a sus hijos. Este tan poderoso hombre, mal llamado hijo del diablo, fue el instrumento de Dios para sacar a la iglesia de las ruinas y también convertirlo en un hombre de fe, y por su gran poder político también logró que muchos no creyentes volvieran a la iglesia a profesar su fe. Bueno, hasta aquí el primer capítulo. Y el segundo capítulo, el mercader en el templo de Bernardino Nogara, el constructor de las finanzas vaticanas. Después de la pérdida de las finanzas, el Vaticano tuvo diversas estrategias, unas muy criticadas como la alianza financiera que hacen con Mussolini, la cual permitió reponerse de la quiebra y lograr una independencia financiera. Además de esto, aprovechó la destreza para una administración de los recursos económicos que tenía Bernardino Nogara. Este hombre, que era un gran financiero y hábil diplomático, con enorme capacidad de cálculo mental, el cual lo tenían como un gran hombre de confianza en la Santa Sede, logra dar un giro total en la estructura interna del Vaticano, convirtiéndolo así en un pequeño estado que tenía la autonomía de dirigirse a sí mismo y de administrar sus propios recursos sin necesidad de depender del gobierno italiano, y convertirse en un pequeño estado independiente.
Bernardino Nogara logra hacer decisivas alianzas con grandes empresarios y personajes no creyentes, enfocándose en hacer crecer las finanzas, logrando exitosos resultados a través de inversiones y compra de propiedades que dieron un incremento a la capital de la Santa Sede. Con su inteligencia logró también poner a los opositores de la fe a favor de la Iglesia y en beneficio del incremento económico de la Santa Sede. Hoy día se dice que el Vaticano es dueño de una colosal riqueza y una poderosísima institución financiera que controla los negocios del Estado en medio mundo. La Santa Sede contribuye también con el aporte a lo largo de los años a favor de los más necesitados, incluso hospitales, ancianatos, orfanatos, escuelas, universidades, entre otras instituciones de todo el mundo. Bueno, y estas finanzas llegan a través de todas las donaciones que hacen las diócesis y los cristianos católicos en favor de la caridad que hacen los papas a favor de los más necesitados. Está la PSA, que es la Prefectura de Asuntos Económicos. Allí se controlan todos los ingresos del Vaticano a través de la venta de sellos, de medallas y de los billetes por el ingreso a los museos. También está el IOR, que es el Instituto de Obras de Religión, o el Banco del Vaticano, que es donde se controlan las capitales y los bienes destinados a las obras de religión. Bueno, y finalmente los diezmos que dan en las iglesias, parte de estos diezmos de todo el mundo llegan al Vaticano con este mismo propósito, de poder ayudar a los más necesitados y a las poblaciones que hoy escasean de recursos. Hasta este momento que el Vaticano se encuentra con una gran decaída económica debido a la pandemia y no puede abarcar muchos de estas ayudas. Así es que se manejan las finanzas hoy día en el Vaticano. Muchísimas gracias.